La oscuridad. Un mundo en silencio. En 1918, una pandemia devastadora arrasó el mundo, cobrando la vida de 19 millones de personas. Una sombra invisible, un enemigo silencioso que no discriminaba entre jóvenes o viejos, ricos o pobres. Hoy, en este viaje al pasado, exploramos 5 cosas que debes saber sobre la gripe que cambió la historia. Un virus tan mortal que redefinió la palabra pandemia y dejó una cicatriz imborrable en el tejido mismo de la humanidad. Nuestro viaje comienza en el corazón del caos, en la primavera de 1918, un año que sería recordado por mucho más que la guerra. La Primera Guerra Mundial, un conflicto que ya había cobrado millones de vidas, se acercaba a su fin, con la esperanza de un nuevo amanecer en el horizonte. Pero en las trincheras embarradas y los campamentos abarrotados, un nuevo enemigo estaba emergiendo, uno que no respetaba fronteras ni bandos. Los primeros casos, similares a una gripe común, aparecieron en Kansas, Estados Unidos. Rápidamente, el virus se propagó como un incendio forestal a través de los campos de batalla de Europa, impulsado por el movimiento constante de tropas, que sin saberlo llevaban la enfermedad consigo. Los soldados, debilitados por la guerra y expuestos a condiciones sanitarias deplorables, se convirtieron en portadores involuntarios de esta plaga invisible, que se extendía sin piedad. El virus, aún desconocido para la ciencia, se propagaba a través del aire, en cada aliento, en cada tos, infectando a todos a su paso. Los médicos, luchando en la oscuridad, lo llamaron gripe, pero esta no era una gripe común. Era una enfermedad que desafiaba toda comprensión. Era algo mucho más siniestro, una amenaza que se cernía sobre un mundo ya devastado por la guerra, sumiendo a todos en una nueva ola de terror. Desde las trincheras hasta los hospitales de campaña, la enfermedad se propagaba sin piedad, dejando a su paso un rastro de muerte y desesperación, afectando a soldados y civiles por igual. El mundo observaba con creciente temor cómo la enfermedad se extendía sin control, ignorando fronteras y desafiando cualquier intento de contención, mientras los gobiernos luchaban por encontrar una solución. La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero una nueva batalla, una batalla contra un enemigo invisible, estaba a punto de comenzar. Una batalla que requeriría toda la fuerza y la resistencia de la humanidad. Este era solo el comienzo, el primer capítulo de una pandemia que cambiaría el curso de la historia humana para siempre, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva. En cuestión de meses, la gripe de 1918, como un incendio forestal en la maleza seca, se extendió por todo el mundo, sin respetar fronteras ni continentes. Desde los puertos de Europa hasta las aldeas más remotas de Asia y África, ningún rincón del planeta se libró de su alcance mortal. La enfermedad no discriminaba, afectando a ricos y pobres por igual. Los barcos, llenos de personas que buscaban regresar a casa después de la guerra, se convirtieron en vectores de la enfermedad, transportando el virus a través de los océanos. Cada puerto se convertía en un nuevo epicentro de contagio. Las ciudades, densamente pobladas y con sistemas de salud pública inadecuados, se convirtieron en focos de infección. La infraestructura médica no estaba preparada para una crisis de tal magnitud. La velocidad de la propagación fue asombrosa. En cuestión de semanas, el virus había alcanzado todos los rincones del globo. En un mundo sin viajes aéreos comerciales, la gripe de 1918 logró circunnavegar el globo en cuestión de meses, una hazaña aterradora para una época sin los medios de transporte modernos. La rapidez con la que se movía el virus era desconcertante. Los periódicos, llenos de historias de enfermedad y muerte, se convirtieron en portadores de malas noticias, informando sobre el aumento exponencial de casos y el colapso de los sistemas de salud. La desesperación se apoderaba de la población. El miedo palpable e implacable se apoderó de las sociedades. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas, ya que las personas evitaban el contacto humano por temor a contagiarse. La vida social se paralizó. Los hospitales, desbordados por el número de enfermos y moribundos, se parecían más a campos de batalla que a lugares de curación. Los médicos y enfermeras luchaban una guerra sin fin. La vida, tal como se conocía, se detuvo. Las escuelas cerraron, los negocios cerraron y la economía mundial se tambaleó al borde del colapso. La rutina diaria se desmoronó. El mundo observaba con incredulidad cómo la pandemia se extendía sin control, dejando a su paso un rastro de muerte y desesperación. La humanidad enfrentaba uno de sus mayores desafíos. La gripe de 1918 no hacía distinción entre sus víctimas. Esta pandemia, también conocida como la gripe española, se extendió rápidamente por todo el mundo, afectando a personas de todas las edades y condiciones sociales. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, todos eran susceptibles a su ataque mortal. Nadie estaba a salvo de esta enfermedad implacable que no respetaba fronteras ni estatus social. Pero lo que diferenciaba a esta pandemia de otras era su impacto desproporcionado en adultos jóvenes y sanos, un fenómeno raramente visto en epidemias anteriores.
Los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial se encontraron con un enemigo aún más letal en sus propios hogares. La tasa de mortalidad fue asombrosa. Los hospitales se llenaron rápidamente y los médicos y enfermeras lucharon por mantenerse al día con el número creciente de pacientes. Se estima que entre 50 y 100 millones de personas, un 3 a 5% de la población mundial en ese momento, sucumbió a la enfermedad. Esta cifra es aún más impactante cuando se considera la falta de tecnología médica avanzada en ese periodo. Para poner esto en perspectiva, esto es más que el número total de muertes en la Primera Guerra Mundial. La guerra había dejado al mundo en un estado de vulnerabilidad, y la gripe aprovechó esa debilidad. Las familias fueron destrozadas, comunidades enteras fueron devastadas, y el mundo se tambaleó bajo el peso de tantas pérdidas. Los funerales masivos se convirtieron en una triste rutina diaria. La muerte se convirtió en un compañero constante, un espectro que acechaba en cada esquina. Las ciudades se llenaron de cementerios improvisados y las fosas comunes se convirtieron en un espectáculo común. La estructura social misma de las sociedades se vio afectada. Las calles, normalmente bulliciosas, se vaciaron y los negocios cerraron sus puertas. Con tantos muertos, la fuerza laboral se vio diezmada, lo que provocó escasez de alimentos, interrupciones en el transporte y un colapso económico generalizado. Las fábricas y estaciones de tren quedaron desiertas. Los sistemas de salud pública, ya tensos por la guerra, se vieron abrumados por la magnitud de la crisis. Los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, agotados y desesperados. Los hospitales y las morgues estaban llenos de cadáveres, y las fosas comunes se convirtieron en un espectáculo común en muchas ciudades. La capacidad de los servicios funerarios fue superada rápidamente. El mundo, ya traumatizado por la guerra, se enfrentó ahora a una crisis de salud pública sin precedentes. Las ciudades ya devastadas por el conflicto, ahora enfrentaban una nueva ola de sufrimiento. La pandemia de gripe de 1918 no solo se cobró vidas, sino que también dejó una profunda cicatriz psicológica en la psique humana. Las reuniones de duelo y memoriales se convirtieron en una parte dolorosa de la vida cotidiana, recordando a todos la fragilidad de la existencia humana. En 1918, el mundo de la medicina aún estaba en su infancia. Los antibióticos aún no se habían descubierto, y la comprensión de los virus era rudimentaria en el mejor de los casos. Los médicos, armados con poco más que máscaras de tela y su propio coraje, lucharon valientemente contra la pandemia, pero a menudo se encontraron impotentes para detener su embestida mortal. Las teorías sobre la causa de la gripe abundaban. Algunos creían que era causada por una bacteria, otros sospechaban de una toxina desconocida. Sin una comprensión clara del enemigo, los tratamientos fueron en gran medida ineficaces y a menudo más dañinos que útiles. La búsqueda de una vacuna se convirtió en una carrera contra el tiempo, pero la tecnología de la época no estaba a la altura de la tarea. Los científicos trabajaron incansablemente para aislar y comprender el virus, pero la gripe de 1918 demostró ser un oponente formidable. A pesar de los desafíos, hubo destellos de esperanza. Las enfermeras, trabajando incansablemente en condiciones difíciles, se convirtieron en heroínas anónimas, brindando consuelo y atención a los enfermos y moribundos. Las comunidades se unieron para apoyarse mutuamente, compartiendo recursos escasos y cuidando a los enfermos y huérfanos. En medio de la oscuridad y la desesperación, el espíritu humano brilló, demostrando la resistencia y la compasión de nuestra especie. La pandemia de gripe de 1918 finalmente disminuyó en 1919, dejando a su paso un mundo transformado para siempre. La vida volvió lentamente a la normalidad, pero las cicatrices de la pandemia, tanto físicas como emocionales, permanecieron. La pandemia expuso las debilidades en los sistemas de salud pública del mundo y destacó la necesidad de una mayor cooperación internacional en la lucha contra las enfermedades infecciosas. También nos enseñó la importancia de la investigación médica, la preparación para pandemias y la necesidad de una comunicación clara y precisa durante una crisis de salud pública. En las décadas posteriores a la pandemia, se lograron avances significativos en medicina y salud pública. Se descubrieron antibióticos, se desarrollaron vacunas y se establecieron organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud para coordinar los esfuerzos globales de salud. Sin embargo, la pandemia de gripe de 1918 sirve como un recordatorio aleccionador de que las enfermedades infecciosas siguen siendo una amenaza para la humanidad. En un mundo cada vez más interconectado, un brote en un rincón del mundo puede propagarse rápidamente a través de las fronteras, como lo hizo hace un siglo. A medida que avanzamos, debemos recordar las lecciones del pasado y permanecer vigilantes en nuestros esfuerzos para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas. La pandemia de gripe de 1918 puede ser un recuerdo lejano, pero sus lecciones siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace un siglo. La gripe de 1918 nos dejó lecciones importantes que aún resuenan hoy. Recordemos y aprendamos de la historia para estar mejor preparados para el futuro.
La pandemia de 1918, aunque devastadora, también reveló la resistencia del espíritu humano. En medio del sufrimiento y la pérdida, las personas se unieron para apoyarse mutuamente, demostrando la capacidad humana para la compasión y la resiliencia. Mientras reflexionamos sobre el centenario de este evento trascendental, recordemos a aquellos que perdimos y honremos a aquellos que lucharon valientemente contra la enfermedad. Y comprometámonos a aprender de las lecciones del pasado para que podamos crear un futuro más saludable y seguro para todos.